31 de octubre, 12 de la noche, sitio Canet de Berenguer. Gran compañero, gran amigo y espero que duremos muchos años. Hola, buenas a todos. Buenas, señor. ¿Qué tal? Aquí, Una presentación. ¿Qué cebo llevamos? ermitaño, aquí, Muy bien, así licrando un poquito. muy bien. Vamos a ver si les gusta. Más cebo, tenemos coco, rosca, más coco, más rosca. Y ermitaño como compañero. Aquí. Caramelito, Sí, señor. caramellitos. Sí, es lo que se trata, la verdad. Sí. El chiringuito, mesa, silla, mesa en esta ocasión, gracias aquí al compañero. Las cañas, un trípode ahí y otro trípode aquí. Vamos a acompañar. Vamos a acompañarle. Ya están lanzadas las cañas. Sí, señor. Es un 28. Un 28. 28. La zona de roca es ideal, Sí, la verdad. porque aquí me imagino que el fondo es fondo mixto, ¿no? Mixto, mixto. Sí, señor. Por eso. Una gameta de 23. Muy bien. Con urge Sí, señor. y una gameta de una brazada más o menos. Muy bien. Las cañas me han gustado desde el primer momento que las he visto y el carrete, a juego, Sí. todo. Sí, señor. ¿Y qué distancia que va a tirar? 50, 100 metros más o menos, por ahí. Aquí. Enseñamos las tiras. Vamos a verla. ¿Te grabo? Hombre, sí, hombre, las mías están echadas ya. Y José aquí. Pescar no, pero el sí, sí, y sí, sí. A luz. A luz. Las cañas, pues, un 0,11 de trenzado, un 0,11 de trenzado y puente de línea un 0,23 también de trenzado. Tengo coco y rosca, o rosca y coco, ya no me acuerdo, una de las dos. Y nada más que decir. Los detectores, que tenía una picada, Hemos sacado un sarguito. un sarguito y una picada fallida. No le he dejado tiempo suficiente para que se comiera el coco en este caso. Sí. Pues Un saludo, gran amigo, y volveremos en otra ocasión. muy bien. Genial.